Dios quiere algo contigo y por eso te trajo. Te va a ahorrar miles de dólares en psiquiatras, en divorcios, en abogados, Sí. dolores de cabeza. Ahí, ok. Y también con nuestros hermanos que no pudieron venir. Dios los ama. Hemos explicado que los videos son en casos extremos cuando alguien no pueda venir. Pero si tú amas a alguien, comparte estos videos. Si te han bendecido, compártelos. Es la única manera real que los puedes ayudar. A veces los queremos ayudar con palmaditas en la espalda, dándoles por su lado, pero solamente la palabra de Dios. Sobre todo si está plantado en esta iglesia y no vino, su asignación divina es escuchar la palabra que Dios tiene para esta casa espiritual. Así que seamos activos todos en compartir con nuestros hermanos que no han podido venir. Hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que es sobre la misión de Cristo. Los primeros temas que vimos fueron la fragmentación del alma, ya hablamos de eso. Hoy vamos a avanzar, tenemos que avanzar un poquito más. Hoy vamos a ver qué tiene que ver con los encarcelados del alma, las cárceles del alma. A grandes rasgos, lo que queremos hacer hoy es simplemente ir desdoblando estos conceptos para que después podamos hablar de ellos con libertad aquí en la iglesia, que todos sepamos de qué estamos hablando. Vamos a hablar mucho de lo que es la situación espiritual. No es para asustarlos, mis hermanos, yo los amo. Es para que saboreemos la necesidad de un Salvador. A veces creemos que no necesitamos a un Salvador. Por eso no valoramos a Jesús, porque estamos distraídos de la realidad espiritual. Hay un profundo desconocimiento e ignorancia del plano espiritual en el mundo, inclusive dentro de la iglesia, y por eso siento que no necesito tanto ese Jesús. Siento que no necesito adorarlo. Paréntesis. Un objetivo de esta iglesia es a las 11 en punto adorar todos juntos. Pero tenemos que tocar ciertos matices. Somos una familia. No es un cine, no es un establecimiento comercial. No es como que decimos una hora y se acaba una hora. No. El domingo es una fiesta. Somos una familia. Estamos convocados a iniciar a las 11. Si el 80% de la familia no ha llegado, no vamos a empezar. Así le haces en tus fiestas, ¿no es cierto? Es una familia, ¿ok? Por eso no podemos empezar a una hora y salir a una hora como robots. Es una fiesta, venimos a gozarnos, pero si queremos empezar a las 11, el 80% esperemos que estar aquí. ¿Por qué el 80%? Porque entendemos que pasan cosas. De repente se te poncha la llanta o lo que sea, no pasa nada. Tampoco no se sientan mal si llegan tarde. Nada más comunico la visión de la iglesia, ¿ok? Ok, entonces, ¿por qué vamos a hablar de estos temas tan profundos? Y los abordamos con mucho respeto porque tú tienes que conocer las artimañas del enemigo. El pastor Abraham está hablando en su serie sobre estas artimañas. Yo te estoy hablando de condiciones, dimensiones del alma, para que conozcas. Porque si tú no conoces contra qué luchas, por un lado, y si desconoces las armas que tienes, pues ¿cómo vas a ganar? Es como si pelearas con los ojos vendados. ¿Cuándo le vas a dar a la piñata? Nunca. Ahora a un enemigo espiritual, menos. Por eso hay que hablar de nuestras armas espirituales y de la condición espiritual, de las trampas de Satanás. Hoy vamos a ver algo más complejo que la fragmentación del alma. ¿Por qué? La fragmentación del alma simplemente es un golpe en el alma, una fractura. Pero la cárcel espiritual es algo más complejo. ¿Ok? Necesito que pongan su concentración, su atención. Hay veces que pensamos que ciertas personas o nosotros tenemos mala suerte
¿Por qué siempre me va mal ahí en esa área? ¿Por qué siempre me tocan malos novios? ¿Por qué mis negocios fracasan? ¿Por qué siempre me traicionan? Y creemos que soy un desdichado, podemos llegar a pensar. Pero lo que vamos a ver hoy es que no necesariamente. Y lo que hay detrás de eso que tú ves es algo más profundo. No es que tú seas un desdichado, no es que tengas mala suerte. Puede haber una cárcel del alma. A lo largo del sermón, cuando diga cárcel, quiero que vayas ampliando tu mente y lo ates a la palabra ligadura. ¿Ok? Una ligadura espiritual es lo mismo que una cárcel espiritual. Pero si no estamos conscientes, no nos cae el clic. Porque a veces hablamos de cárceles y creemos que son barrotes como las conocemos. Pero en el plano espiritual, las cárceles son ligaduras. ¿Qué cosas te ligan? ¿A qué estás ligado? Cuando estás en una cárcel te ligan, ¿verdad? Las manos, los pies. En el plano espiritual, pregúntate, ¿a qué cosas estoy ligado? En otras palabras, ¿qué haces constantemente, sistemáticamente? Vamos a leer Isaías 61:1, que es todo la base de lo que estamos viendo como la misión de Cristo. Vamos a orar y empezamos con lo que Dios quiere decirnos. Dice así, el profeta Isaías profetizando sobre Jesucristo, el Mesías. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, tú la arrojas sobre nosotros con amor para nutrirnos, para nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, y para que podamos accionar bien. Te he pedido que tú, Espíritu Santo, seas el maestro. Ven y explica, expon la palabra de manera consistente a tus planes, tus propósitos, para tu gloria y para el bien de la gente a la cual tú amas. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Todos conocemos esta historia, tal vez la has escuchado por ahí en internet o no sé, que está una pareja ahí cenando y arriba tienen a su hijo. De repente escuchan unos ladridos y de repente van a ver qué está pasando y ven que hay sangre en la boca del perro. Inmediatamente, ¿qué hace el papá? Va por la escopeta y ejecuta al perro. ¿Por qué? Porque se imaginó lo peor. Después suben al cuarto del niño y se dan cuenta que el perro tenía sangre en la boca porque mató a una serpiente que quería atacar al niño. Puedes preguntarte, ¿qué tiene que ver esta historia con cárceles del alma? Las cárceles del alma, como hemos estado aprendiendo, son fortalezas mentales, mentiras que se enquistan en tu mente, que te hacen actuar mal. Por eso lo peligroso de la fragmentación del alma. Tienes una herida y entonces ya no piensas como deberías de pensar. No piensas los pensamientos de Dios. Ahora el trauma dirige tus emociones, después tus acciones. Ahora, una cárcel es cuando tú das entrada a ciertos pensamientos, después vamos a ver de dónde vienen esos pensamientos, que son mentiras. Y en base a esas mentiras, actúas mal. Por ejemplo, el papá en esta historia pensó mentiras. El perro atacó a mi hijo. Fíjate qué tremendo. Pensar mal de alguien que te procura un bien y lo atacas. Estoy diciendo la biografía de algunos. De esta iglesia no, de otras iglesias. Pero no es casualidad. Y ahí nos podemos empezar a dar cuenta, dar respuesta a preguntas como, ¿por qué a veces me cuesta serle fiel a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a veces me cuesta ser una persona alegre y de la nada me deprimo? Tenemos que entender que
hay algo más allá. No nada más es pura mala suerte. Para esto necesitamos recordar cómo desde el momento de tu concepción, cómo la Biblia revela que el hombre es creado. Espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Espíritu, ya hemos hablado que es el espíritu. Es lo que Dios crea en ti. Es una parte de Dios que te da, es tu esencia. Se podría decir que todos los humanos tienen un espíritu bueno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí están los pensamientos de Dios sobre ti. Tu cuerpo ya sabemos lo que es, nuestra carne. No está fácil, ¿verdad? Quiere siempre saciarse a sí mismo, comer siempre, tener sexo y cubrir sus necesidades corporales. Eso no hay problema, es sencillo. El problema y la guerra es en el alma. Porque el alma es esta parte que se está formando. ¿Y cómo se forma? Ahí está tu mente, ahí súmale tus experiencias, cómo te fue con tus papás, qué libros lees, de qué te nutres, tus canciones. Entonces fíjense qué curioso, cómo es el humano. Por un lado tienes un espíritu que es bueno y siempre quiere hacer lo bueno. Tienes un cuerpo que hace las cosas de la carne. Entonces la lucha, mi hermano, es en tu mente. ¿En qué ambiente está tu mente? ¿Con qué nutres a tu mente? Como debe de funcionar este diseño, nuestra mente, amarás a Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente. Nuestra mente debería estar conectada con Dios siempre. Así deberíamos de funcionar. Estoy con mi alma conectada en el espíritu con Dios y fluyo, porque de Dios viene todo. Lo que Él piensa de mí, mis planes, con quién me debo de casar, en dónde invertir, en dónde trabajar, y te iría bien en la vida. El problema es que el enemigo de tu alma quiere romper esa ligadura que tienes con Dios y ponerte otras ligaduras. Y no importa que lleves años de cristiano, que tengas una etiqueta de cristiano, que le pongas una estampa a tu carro que diga que eres cristiano. No importa esas cosas. Si tú te desligas de Dios en términos prácticos y te conectas a otras cosas. Por eso te digo constantemente, no importa tu religión. Lo importante realmente es qué haces con tu alma, a quién adoras, a quién te ligas. Fíjate qué dice Proverbios 26:2. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. En pocas palabras, nada pasa por casualidad. Aquí es un misterio que está revelando la palabra de Dios a esta pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Aquí está revelando el misterio profundo. Nada es por casualidad. Hay un tipo de dolor, sí, que es aquel por seguir a Cristo. Pero esas personas que sufren por seguir a Cristo nunca se quejan. Vemos a los apóstoles. Después de ser azotados, salieron gozosos porque se sentían indignos de ser tomados en cuenta para sufrir en el nombre de Jesús. Entonces, de ese dolor nadie se queja. Los cristianos que realmente sufren por Cristo no se quejan y no se preguntan, ¿por qué me pasa eso? Lo reciben. Pero la pregunta del millón, la que frustra a muchas personas, ¿por qué si soy bueno me va tan mal en el amor, en el dinero? Me tienen envidias, en el trabajo me corren en todos los trabajos, en mi salud. ¿Será? La palabra de Dios dice, como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Las cosas no pasan por casualidad. Tal vez sí, podrás venir a la iglesia y levantar tus manos y orar, reprender demonios, rapapapapá, y en tu casa, pero estás haciendo cosas que no son el diseño de Dios, en términos prácticos. Y eso acarrea consecuencias y dolor. No basta tu religión. ¿A qué estás ligado? Eso es lo importante.
Dime a qué estás ligado y te diré tu vida. Suena muy simple, pero mi hermano, aquí necesito su concentración. Esto es más profundo de lo que usted cree. Dime a qué estás ligado y te diré cómo es tu vida. Entonces, estamos aprendiendo que detrás de cada fragmento, que ya supimos cómo se crean, cómo se generan, pero ahora hay una dimensión más peligrosa, porque la fragmentación que estuvimos viendo eran antes de nacer o cuando eras niño. Ahora, esos fragmentos, ya que la vida es más adulta, son causados por tus propias decisiones, tus propios hábitos, tus propios sistemas. Podrás ser cristiano de toda la vida, pero en la manera que manejas tu dinero está mal. La manera que manejas tu sexualidad está mal. La manera que manejas tu cuerpo está mal. Y lo peligroso de que cuando haces algo así, que te fragmenta, tu enemigo, el enemigo de tu alma, se enquista ahí. Los demonios nos odian. Y si ven un fragmento en nuestra alma, van a ir con todo, a poner un caballo de Troya en tu ser. Todos sabemos que es un caballo de Troya. ¿Se acuerdan de esta historia? Que no podían entrar a la ciudad. ¿Y qué hacen? Un infiltrado, ¿no? Los hijos de Dios estamos exentos al poder del enemigo. No pueden meterse sin permiso. ¿Pero qué hacen? Astutamente nos tientan con mentiras para que nosotros demos entrada al enemigo. ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente, cosas malas a la gente buena? Tal vez porque sí, eres hijo de Dios, pero con tus acciones das entrada al enemigo. Tienes que estar atento. La palabra de Dios nos declara que Jesús vino a darnos una vida buena, plena, abundante. Tienes que saber eso. Pero a veces creemos que es mentira, porque llevamos toda la vida cristiana sin experimentar eso. Y le echamos la culpa a Dios. Tienes que saber que Dios no tiene la culpa. Pregúntate, tal vez son mis acciones. No es Dios. Tú estás designado a ser un hijo de Dios, a vivir con paz, con gozo. Estás presupuestado para que seas una persona feliz, un hombre y una mujer de provisión, a reírte con libertad. Eso es lo que tú debes de ser en esta vida. Pedro le preguntó a Jesús, oye, nosotros que hemos dado nuestra vida por ti, Jesús dijo, a ustedes les va a tocar 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Tienes que ampliar tu mente. A veces creemos que las bendiciones de Cristo, de Dios, son solamente para la vida eterna. No. Él quiere en esta vida bendecirte, pero hay enemigos que te quieren desligar de Dios porque ven tu potencial y ligarte a otras cosas. ¿Qué otras muchas cosas? Muchas cosas. Es por eso que tienes que entender, por eso hay hermanos que tienen ciertas tendencias y otros otras tendencias y otros de otro tipo de tendencias, porque puedes ligar una parte de tu alma fragmentada a ciertas cosas. Por eso tú tienes que tener gracia con los demás. Vas a conocer personas en tu familia, en la familia de Dios, que batallan con cosas que para ti no son nada. Y al revés. Por eso tú no puedes juzgar tan a la ligera. Todo mundo tiene una lucha en su alma. En el espíritu no. Todos estamos perfectos en el espíritu, ¿ok? Pero en el alma todos tienen una lucha tremenda. Por eso hay personas que tú le puedes poner drogas como si nada. Es como si me pones aserrín. Yo no me inclino a las drogas. Pero para otro, agárrenlo, amárrenlo, las necesita. Y así con todo.
Pero ¿cómo logramos vivir con gozo, paz, alegría, provisión? ¿Cómo nos libramos de las ataduras del alma? Esa dimensión que dice en Isaías, donde Jesús dice: vine a proclamar a los cautivos que serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Ok, mis hermanos, aquí el profeta Isaías nos está revelando que la única manera que tú vas a poder ser libre realmente es a través del Señor Jesucristo. Vamos a explicar cómo. Pero tienes que saber, nada más el trabajo del Mesías, del Salvador, te puede liberar de esas cárceles del alma. Llámale vicios, tristezas, corazones rotos, iras. Vamos a ver muchas. Pero no hay un psicólogo allá afuera que te pueda ayudar. No hay un programa de 3 días que te pueda ayudar. Solamente Jesucristo. Fíjate, Salmos 2, del 1 al 3. Aquí tenemos que ponernos vivos, porque aquí hay que ver quién escribe Salmos. Este Salmo es el rey David. El rey David tiene una visión. Él veía cosas muy raras. Por ejemplo, él una vez vio: mi Señor le dice a mi Señor. Esa es una revelación increíble. Una revelación trinitaria. El rey David veía el plano espiritual. Y sus salmos tienen varias dimensiones de interpretación. Este Salmo 2 es un salmo mesiánico, habla sobre Jesucristo. Entonces, si habla aquí de gobernantes, no se refiere gobernantes así, el presidente de un país y otro país. Está hablando de cosas espirituales. Como dice Pablo, nuestra guerra es contra huestes, gobernantes, principados de maldad en el plano espiritual. Fíjate lo que dice Salmos 2. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se enojan, se pelean? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? ¿O piensan tonterías? ¿O no piensan del Espíritu? ¿Qué piensan? Cosas vanas. Cosas que te van a hacer esclavo. ¿Por qué? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos, los demonios, estos principados, contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Tienes que entender que la guerra espiritual no es contra Dios no pueden hacer nada. Contra quien sí pueden hacer algo es contra ti. Que te rompan las ligaduras, lo que te liga a Dios, y te conecten con otra cosa. Y tú puedes decir: ¿y eso en qué me afecta? Nada más te afecta poquito en todo tu destino. Porque si los gobernantes de maldad rompen tus ligaduras con Dios, tu canal de comunicación con Dios, pues todo lo que Dios pensó para ti, el script que Dios tiene para ti, lo que Dios te tiene que decir hoy para que tú hagas y tengas esa vida buena y plena, los demonios van a poner otra cosa. Si somos negligentes en cuidar nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, si Dios tenía presupuestado que esta persona fuera, no sé, un cantante y que adore a Dios con su voz. Pero si tú te desconectas de Dios, ellos te van a dar otro script. No sé, van a decir, no sé, por diosero, por así decir. Si Dios te vas a casar con esta persona es buena para ti. Si tú te desconectas de Dios, van a venir y te van a poner el script de solterón forever. O peor, casarte con una persona incorrecta. Nos da mucha risa, pero es muy grave y tremendo que tú no estés consciente de estas cosas. Que te dejes engañar por estos gobernadores de tinieblas que tienen todo un sistema maquinando día y noche para que tú no conectes con Dios, para que tu alma no se nutra de Dios, no se nutra del Espíritu, que tu alma se nutra de cosas vanas, como dice el versículo 1. Y si tu alma se nutre de cosas vanas, tus acciones van a ser
garrafales. Te vas a arrepentir, vas a absorber el script que los demonios hicieron para ti. Dios tenía para ti profeta, maestro, arquitecto, gobernante, pero los demonios van a venir por diosero, limosnero, ladrón, divorciado. ¿A qué está ligado tu alma? Pero pastor, ¿me puedes explicar esto en español? Tenemos que entender que la manera en la que trabajan los demonios, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos ellos son diseños intelectuales. En otras palabras, ideas, pensamientos. Por eso tú tienes que amar a Dios con tu alma, entrenar tu alma, tu mente, leer, estudiar, aprender. ¿Para qué? Para que no ejecutes diseños de las tinieblas. Así como los demonios operan a nivel macro en las ciudades, por ejemplo, como es un principado, hay ciudades, llegan demonios con autoridad. ¿Por qué? Porque las ciudades lo permitieron. Por ejemplo, una ciudad que promueve el aborto. Llegan principados. ¿Ustedes abortan? Yo tengo derecho de incrustarme aquí. Y ahora esta ciudad, aparte de los abortos que ustedes hacen, van a tener asesinatos. ¿Por qué? Porque hay un principado que dicta ese diseño de esa ciudad. Por eso hay ciudades donde hay abortos, otras ciudades donde pulula el homosexualismo, otras ciudades donde no hay homosexuales, pero cómo roban, otras ciudades donde no roban, pero todos son pobres. Puedes ver el trabajo de los demonios, ¿verdad? De la misma manera trabajan en tu corazón. Un corazón no sanado por Cristo es un corazón fragmentado, es como un país con división. Y lo peligroso que en cada pequeño estado, en cada pequeña división, si no le das oportunidad a que Jesús te sane, se va a instalar un principado. Por eso puedes entender por qué si amo tanto a Dios, de repente hago cosas que van en contra de lo que yo quiero, en contra de lo que quiere mi espíritu. Porque tal vez un fragmento de tu alma está gobernado por un principado, por un diseño de maldad, un diseño oscuro. Y eso no se va con un simple deseo, con una dieta, se va con un trabajo más profundo del Mesías. Dile al que tienes al lado, te quieren cambiar el diseño. Te quieren cambiar el diseño. Dios tiene para ti un diseño fregón, original, perfecto, único. Pero hay un ejército que te quiere cambiar el diseño. Ellos tratan de anular todo lo que Dios dice de ti. Si supieras todo lo que Dios dice de ti, no estarías llorando por ese greñudo, por esa chancluda que te dejó. No estarías llorando por ese trabajo que según tú no tienes. Si supieras todo lo que Dios dice de ti, si supieras todo lo que Dios dice de ti, no estarías batallando con ese problema en tu cuerpo, que tu cuerpo no le hace caso a tu mente. El trabajo de los demonios es darte otro rol, desligarte, romper las ataduras que tienes con Dios y conectarte a otras cosas, a otros seres espirituales. Acuérdate, eres un ser espiritual, eres una antena parabólica, estás creado para estar conectado todo el tiempo con Dios, recibiendo de Dios, tu espíritu conectado con el espíritu de Dios. Cuando hay un corte ahí, esa antena parabólica va a seguir sirviendo, nada más que vas a estar en otra frecuencia. Frecuencias chafas, con diseños demoníacos. Tienes que tener esto muy en cuenta. Quieren quitar tu mente de la liga con Dios y ligarla a otra realidad, a una nueva realidad creada por ellos,
que va a generar emociones, pensamientos y acciones para ellos. Entonces, las cárceles son cosas en las que nosotros abrimos la puerta y somos persistentes y damos lugar a que un demonio, un ser espiritual, se incruste. Vamos a ver 1 Corintios 6:17. Este es un versículo con el cual te quiero explicar el plano espiritual. Fíjate lo que dice: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Esto es palabra de Dios. Esto es la condición del cristiano cuando cree en Jesús. Pero la persona que se une al Señor, o sea, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, cuando crees en Jesús, te unes. Y ahí tienes acceso a esos planos de Dios. Casarte con la persona correcta, provisión, salud, todo. Por eso ellos quieren desligarte. Uno piensa, pero yo ya soy cristiano. Sí, mi hijito, pero no basta un día. Por eso es algo diario, no es una religión, es una relación. Por eso, aunque hayas venido 50 veces a la iglesia, eso no te da permiso de faltar a las otras. Eso es ignorar el diseño espiritual. No se trata de mojigatería, se trata de entender el plano espiritual. Tu alma necesita alimento del espíritu para accionar bien. Si dejas de venir a la iglesia, ¿qué va a pasar? Pues no te vas a alimentar de las cosas del espíritu. Te vas a alimentar de quién sabe qué cosas, con qué batallas. Y tus acciones, pues ¿cuáles van a ser? Ya sabes, ¿verdad? Entonces, para todo creyente hay una voluntad buena, agradable, perfecta de Dios. Dios quiere que la compruebes, pero para que la compruebes, para que la experimentes, necesitas no caer en las artimañas del diablo. Por eso Jesús vino a liberar a los cautivos. Vino al pueblo judío, se podía decir que estaban en la religión correcta, aún así necesitaban al Mesías que los liberara a esos cautivos. No basta tu religión. Fíjate que dice Juan 1, del 11 al 12. ¿Cómo logramos eso? Liberarnos. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, los judíos. Pero ahora todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. Esto es la buena noticia. Este es el evangelio. Todo mundo está invitado a ser hijo de Dios. Tienes que, ¿qué hacer? Creer en Jesús, arrepentirte y seguirlo. Y tendrías acceso a ser hijo de Dios. Toma, tu plano de hijo de Dios, ahí están buenos planes para ti. Deja de llorar por ya sabes quién, por ya sabes qué. ¿Okay? Dios tiene algo mejor para ti. Pero como te digo, esto es una relación que tienes que cuidar todos los días. No es una religión. ¿Cómo damos entrada a esos demonios a nuestro corazón? ¿Cómo damos entrada a eso que nos dice Pablo, que Dios vino a destruir con su palabra? Porque se instalan en la mente. Fortalezas mentales crean. Número 1, un enemigo que se instala a través de esta actitud es el enojo. ¿Eso te enoja? Saber que el enojo da puertas abiertas a los demonios. Muchos de ustedes están enojando al oír eso, porque creen que no tienen derecho a enojarse. Pero sí, no tienes derecho a enojarte. La ira, la envidia, los celos, la contienda, tienes que eliminarlos de tu vida. Si tú das entrada a estos sentimientos, lo único que vas a hacer es un fragmento en el alma. Si persistes, se va a instalar un principado de maldad en tu corazón. Cuida tu corazón de estos sentimientos, aún en la iglesia. El que seas cristiano no te exime de estos sentimientos. ¿Te has dado cuenta? Aún en la iglesia, ves una pareja en la iglesia que se va a casar. Por afuera los felicitas, pero por adentro, envidia, celos. Ves a alguien que está embarazada. Ay, qué bonito tu hijo. Y por dentro, hijos, como yo quisiera tener un hijo. Cuídense, hermanos. Aquí en la iglesia, ninguna entrada de esos sentimientos. Que los vas a sentir, sí, pero tú los tienes que cortar
con la espada de la verdad. Los tienes que cortar. ¿Por qué? Porque esos sentimientos, para empezar, no le afectan al otro. Al único que le afectan es a ti, a tu corazón. Lo único que afecta a tener envidia, celos, contiendas es que tú te pones como blanco para que se instalen demonios en tu corazón. Recuerda que la cárcel cambia tu vida espiritual. Una cárcel que es algo que cambia tu estado civil, de hijo a esclavo. Por eso tenemos que cuidarnos de las cárceles espirituales. Dios quiere que vivas en libertad, pero si tú das lugar a que se te crea una cárcel, tú solito dejas los beneficios de hijo y vas a empezar a vivir como esclavo. Fíjate que dice Efesios 4 del 26 al 27. Enojo. Además, no pequen, o sea, no fallen, ya hemos hablado de eso, al dejar que el enojo los controle, o sea, esta emoción que sentimos en el alma, no fallen. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, o sea, que no pase ni un día. Bro, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Hay unos que estamos enojados por lo que pasó en 1957 a las 4 de la tarde con 5 minutos. Aquí dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da, en el griego dice topos, un lugar de topografía, da un lugar al diablo, un lugar geográfico en tu corazón. Si tú te enojas, le das un lugar geográfico. Y no va a llegar el diablo, ni que fueras tan importante, va a llegar un demonio. O sea, el lugar se lo damos al diablo, pero el diablo no va a ir él. Va a mandar un demonio. Y se puede instalar en tu corazón. Y ahora ya tienes el caballo de Troya adentro. Ahora sí, con todo el derecho y poder de destruirte. Entonces tienes que ser un experto en esta área. Hay personas que, me regañaron y permanezco enojado. Con tu jefe de trabajo, con tu esposa, con tu esposo, porque nunca pone ahí la toalla donde va, porque deja ahí el rastrillo ahí todo sucio. Tantas cosas. ¿O se imaginan a Jesús enojado haciendo ahí corajes, envidias, celos? Jesús no. Tú estás llamado a eso. Lo que quiero que vayamos entendiendo, hermanos, es que estos diseños de Dios no es mojigatería. Yo no digo, no anden enojados porque aquí todo es luz y color de rosa. No, es un diseño espiritual. Tienes que entender, si tú vives enojado con celos, contiendas, tú solito la vas a sufrir. Vas a abrir puertas al diablo a tu hogar. Fíjate que dice Mateo 5 del 20 al 26. Han oído que esto es Nuevo Testamento, a nuestros antepasados se les dijo, no asesinéis, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto ¿a qué? A juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Aquí Jesús no está hablando de algo físico, está hablando de algo espiritual. Porque ¿quién de aquí no ha insultado a alguien y no te han llevado a la cárcel, o sí? ¿No? Física. Pero ¿qué tal en el alma? Aquí está diciendo el Mesías, la fuente de sabiduría. Te está revelando cosas muy importantes. Si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. ¿Qué tribunal? Estos seres espirituales. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Ya ves? No es una religión.
¿De qué sirve que vengas y aquí cantes y estés así danzando en el río? Pero por adentro estás súper enojado. Dios está diciendo, no lo hagas. Mejor arregla tu corazón. Habrá momentos donde no te puedas conciliar con la persona, tal vez ya falleció, pero tú perdónalo de corazón. Pide perdón. Fíjate, versículo 25, cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Aquí no está hablando de perder la salvación, mi hermano. Aquí está hablando de una cárcel espiritual. Usted puede ser cristiano, pero si no perdona, va a vivir en una cárcel espiritual. Vas a perder tu estado civil de hijo y vas a ser un reo. No vas a experimentar todo lo que Dios tiene para ti. ¿No quieres hacer eso? Fíjense, 1 Samuel 16:23. Ahora seguimos aprendiendo. Les dije que hoy íbamos a aprender condiciones del alma, ¿ok? Tenemos que ver cómo funciona el plano espiritual para después valorar la salvación. Y cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, todos recordamos este pasaje, Saúl abrió puertas, desobedeció a Dios, tomó diseños del enemigo. Dios le dio diseños de parte de Dios, haz esto y lo otro. Saúl lo rechazó, él abrió puertas al enemigo. Por eso dice, aquí no lo voy a explicar, pero a eso se refiere el espíritu atormentador de parte de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios es malo y manda gente que te atormente? No. Dios permite, así como es la historia de Job. A eso se refiere que de parte de Dios un espíritu atormentador, un espíritu malo con todo el permiso de Dios. Porque Dios es malo, no, porque nosotros somos malos y nosotros adoptamos los diseños, nosotros entronamos a esos gobernadores. ¿Ok? Es lo que quiere decir aquí, que este espíritu inmundo tenía la autoridad de entrar. ¿Ok? Cada vez que el espíritu atormentador de parte de Dios afligía a Saúl, David tocaba el arpa, entonces Saúl se sentía mejor y el espíritu atormentador se iba. Entonces estamos viendo que estos espíritus pueden operar en los hijos. Saúl fue nombrado por Dios, llamado por Dios para gobernar. Aún así él tomó diseños que dio lugar a esta clase de espíritus. Ustedes, mis hermanos, están llamados a ser reyes y sacerdotes, a ser hijos. Pero el que vengas a una iglesia no te exime, no te vacuna a que puedas cometer errores. Por eso tenemos que aprender. Fíjense el tamaño de cautividad del alma. Para que el rey Saúl estuviera ahí con estos demonios, le hablara a David, para que David orara, para que David tocara el arpa. Y el rey Saúl, aún así, le lanzaba lanzas. Fíjate más adelante, Samuel 18, versículo 10 al 11. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a disvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David tratando de clavarlo en la pared, pero David lo esquivó. ¿A quién le cabe en la cabeza esto? Alguien que te está ayudando, alguien que te está orando, alguien que está enseñando, alguien que solamente te aporta, te apoya, te empodera, te mentoría. Y tú lo único que tienes para él son lanzas. ¿Se te hace normal? No. ¿Por qué sucede? Porque hay fragmentos en el alma gobernados por huéspedes de maldad. Es por eso que a veces terminas haciéndole daño a alguien que solamente ora por ti, que pide por ti, que te ayuda, que te apoya. No es que seas malo, es que tienes un fragmento en el alma gobernada
por seres espirituales malignos. Y estás atado, estás ligado a eso. Necesitas un Salvador. Hablamos, número 1, ira, enojo, envidias. Número 2, este punto podríamos durar otro sermón hablando de esto, pero hoy, que es la primera parte, quiero tocar los puntos rápido para después hablar de ellos. Número 2, tu sexualidad. ¿Cómo puedes caer en una cárcel del alma? Tu sexualidad. Y ustedes me pueden decir: Pastor Milton, ¿no me puede hablar de un cristianismo donde Dios no se meta con mi sexualidad? La respuesta es no. Tal vez te gustaría, pero la respuesta es no. Por eso ves libro tras libro, tras libro, tras libro de la Biblia, que en todos vemos este componente, porque es más importante de lo que tú crees, porque el enemigo allá afuera ha querido cambiar los diseños y que veas la sexualidad como algo frívolo, como simplemente entretenimiento. Ese es el diseño del mundo. El diseño de Dios es que la sexualidad es algo espiritual muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque a través de tu sexualidad que tu destino es transformado. ¿Cómo? Si han escuchado una cosita que se llama ADN, ¿verdad? Todos lo escuchamos, que es el ADN. Son códigos en tu ser que traen información. Códigos genéticos que traen información de tu papá y de tu mamá, básicamente. Y en esos códigos genéticos está un potencial de lo que eres y vas a ser. Por eso, cuando vas con el doctor, que te dicen: a ver, su papá, ¿a qué edad se murió? Pues a ti, ¿qué te importa? Yo aquí vengo. No, te pregunta porque tiene que ver. ¿A qué edad se murió? ¿De qué se murió? ¿Tuvo cáncer? ¿Tuvo diabetes? Dime qué hay en tu pasado para ver de qué tienes potencial. ¿Ok? Y ese ADN se construye de tu papá, de tu mamá, de una transacción sexual. Cuando usted se hace hijo de Dios, su ADN espiritual, ¿qué crees? Cambia. Ahora eres hijo de Dios. Ahora tienes derecho a la salud. Ahora tienes derecho a una vida buena y plena. Pero si por un diseño demoníaco tu sexualidad la unes con una persona que no es la correcta, vas a deformar tu ADN. Y si transformas tu ADN espiritual, vas a deformar tu destino. ¿Ok? Yo sé por sus caritas que no, esto no puede ser. Así es. Sansón pensaba que no había nada de malo. Dalila, buena chava, está bonita. No cree en Dios, no pasa nada. Sí pasó, modificó su destino. Sansón era llamado a ser juez, a gobernar. Tenía dones increíbles, pero él, por pensar que no pasaba nada con su sexualidad, transformó su destino. Y sabemos cómo acabó. Muerto antes de sus días, ciego. Eso te puede pasar a ti si desconoces los diseños de Dios. Si ustedes entienden esto, va a valer la pena. Fíjate, 1 Samuel 18. Ahí Samuel quería destruir a David. No podía hacer nada contra David. ¿Por qué? Porque David estaba delante de la presencia de Dios. Era una persona que vivía en los diseños de Dios. Entonces Samuel, con estos seres que estaban en él maquinando, que lo abrumaban, ya tenía un pensamiento corrompido. Saúl, gracias, siempre confundo Samuel y Saúl. Saúl. ¿Y qué maquinó? Dijo: ya sé cómo le voy a hacer. Fíjate. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero no se había apartado de él. Finalmente lo echó de su presencia y lo nombró comandante sobre 1000 hombres, y David dirigía fielmente a las tropas en batalla. O sea, Saúl le tenía envidia, lo pone ahí en el ejército para que lo matara, básicamente. Pero no podía nada contra
contra él, porque Dios estaba con David. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl reconoció esto, le tuvo aún más miedo. Más adelante vemos cómo Saúl se dice a sí mismo, ¿sabes qué? Le voy a dar a una hija por esposa. No por buena onda, ni porque quería ser un buen suegro. Dijo, así voy a estar cerca de él y lo voy a mandar a la guerra y para que lo maten. Después sucedió algo muy raro, no pasa el versículo porque sería otro sermón, que se iba a casar con Merab. ¿Quién sabe qué pasó? Y no se casó con Merab, se casó con Mical. ¿Por qué? Más adelante vemos que Mical fue una mujer que habló en contra de David porque David adoraba a Dios, y una mujer que murió estéril, murió sin hijos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo es posible? Si había una profecía sobre David, que de la simiente de él nacería el Mesías. ¿Qué pasa? Había una intención de destruir los planes para David a través de su sexualidad. Y lo mismo contigo. Lo mismo contigo. La sexualidad es una área que solamente tiene que estar gobernada por lo que Dios dice. No por lo que el mundo dice, ni la carne dice. ¿Por qué hablamos de estos temas aquí? Para ahorrarles dolores de cabeza en un futuro. Pero después vamos a hablar en las pláticas de matrimonios y solteros. Ahí vamos a hablar estos temas todavía con mayor detenimiento. Fíjate 1 Corintios 6, del 16 al 17. ¿Y no se dan cuenta que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Aquí la palabra prostituta a lo mejor la vemos muy lejana, pero la intención es con una mujer que no es su esposa. En esos tiempos se entendía que la única mujer con la que te puedes llegar es tu mujer. Cualquier otra cosa ya era una mujer ajena o prostituta. ¿Ok? Esto es lo que sucede. Cuando hay una unión sexual, ¿se hacen qué? Uno. Así como tú te haces uno con Dios. Por eso no te puedes acostar con cualquiera. Nada más con tu esposa o tu esposo. Es sagrado. Pero el mundo lo seculariza, lo normaliza. ¿Para qué? Para que estés en una cárcel en tu alma y nunca conozcas los planes de Dios para ti. Te haces uno. En otras palabras, tu ADN y el de ella se mutan. Si esa persona no cree en Dios de la misma manera que tú, va a haber un problema. Y cuando digo esto no me refiero a cristiano de título, porque ya estamos hartos de escuchar, ay, los cristianos salen peor. No, pues ¿qué clase de cristiano te conseguiste? No, o sea, esa excusa es para niños. No puedes decir eso. No es que los cristianos están igual o peor. Te estás fijando en alguien que no. Los frutos, tienen la etiqueta, pero no te fijas en los frutos. Fíjate en los frutos. ¿Ok? Los dos tienen que ser adoradores de Dios para que su ADN esté perfecto cuando se unen. Si te unes con un adorador de ídolos o adoradora de ídolos, ¿qué va a pasar? Se te va a transformar tu destino, se te va a modificar tu destino. Todos se acuerdan de la persona más sabia después de Jesús, que Jesús es hombre y Dios, pero después de él está Salomón, ¿verdad? Él tenía toda la sabiduría, todos los depósitos de sabiduría, pero ¿qué sucedió? Se acostó nada más el angelito con 1000 mujeres. ¡Qué bárbaro! Adoradoras de ídolos, sacerdotisas satánicas. ¿Y qué sucedió? Su destino fue transformado. Terminó adorando ídolos. El hombre más sabio del mundo. ¿Cuánto más tú y yo no tenemos que poner atención? Él, aún con toda la sabiduría, no estaba consciente de los diseños. Tú sí. Tú hoy puedes tener acceso a estos diseños. Número 3. Ya faltan solo un poco 2.
Ya vimos enojo, tu sexualidad. Número 3, otra manera en la que te ligas o te pones una cárcel en el alma es los dichos de tu boca. Proverbios 6:2 dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y te has quedado preso en los dichos de tus labios. Tienes que tener cuidado de las cosas que has dicho. Yo le pido al Espíritu Santo que te revele cosas que tal vez has dicho. Tal vez estás ligado a alguien que tú te ligaste con los dichos de tu boca. Siempre te voy a amar. Alguien que te traicionó. Siempre te voy a querer. Nunca te voy a olvidar. Y por eso te deprimes. Pasan 50 años y todavía piensas en esa persona. Aun cuando te traicionó, no te valoró. O tal vez tus dichos de tu boca: me voy a vengar. Lo voy a matar. Y ahora tu condición es de un asesino. Ya no eres un hijo por los dichos de tu boca. Proverbios claramente lo dice. Te has enlazado con las palabras de tu boca y te has quedado preso en los dichos de tus labios. No voy a poder. Por eso Jesús nos reveló un diseño para ti, que dice: oren por los que los persiguen, bendigan a los que los maldicen. No es mojigatería, no es religiosidad, son diseños de parte de Dios para que vivas bien, para que vivas libre. Tienes que estar vivo. Yo sé que es difícil, sobre todo si eres cristiano y cuando vas solo, ¿no? Ahí te luces, te aprovechas. Dices: aquí no me ve el pastor, voy en el carro, no están los hermanitos, aquí sí puedo decir lo que se me antoje. No. Va a costar trabajo practicar, porque cuando estás solo, hablas como quieres. Pero cuando vayas aplicando los diseños de Dios, aun cuando estás solo, ores por tus enemigos. Aun cuando estás solo y si se te atraviesa un carro, que te vaya bien y que tengas un día prosperado. Vas a empezar a experimentar los beneficios de ser hijo. Te va a cambiar la vida. Eso vino Jesucristo. Jesús no vino a que tengas una religión. Jesús vino a cambiarte la vida, a transformarte la vida, pero tú le tienes que seguir. Ligaduras, otras ligaduras a lugares. Tal vez tú sigues pensando en Tangamandapio y por eso estás triste, deprimido. Pero Dios te tiene aquí, en iglesias viejas, pastores pasados, amistades pasadas. Tú te quieres ligar al pasado y Dios te tiene aquí. Todos nos acordamos de la esposa de Lot. Vámonos, se le aparecen unos ángeles, vámonos de Sodoma, los voy a rescatar. No volteen, no volteen. ¿Qué tienes que tener en la cabeza para que se te aparezcan unos ángeles, destruyan la ciudad, te digan no voltees y tú volteas? Se convirtió en estatua de sal. Hay muchos que son estatuas de sal porque se empeñan en ligarse al pasado, a lugares donde Dios te sacó. Ya casi acabamos. Fíjate, número 6, otras cosas que te atan es relacionarte con personas iracundas. No puedes. Muchas de las señoritas creen que alguien iracundo es alguien que las va a proteger. No es así. Alguien que te va a proteger es alguien con el carácter de Jesús, alguien que está dispuesto a desarrollar dominio propio, a matar su egoísmo y trabajar en dominio propio. Eso es verdadera fortaleza, masculinidad, carácter. Fíjate que dice Proverbios 22-24. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad. No es mojigatería, son diseños espirituales para una buena vida. Otras cuestiones en las que nos ligamos son si te bautizaron en el nombre de dioses falsos, rezos, haceres espirituales que no es Dios Padre, Jesús Hijo o Espíritu Santo. Si usted le reza otra cosa, ya se ligó. Brujería, ya te ligaste. La palabra de Dios nos dice a la único ser espiritual que nos debemos dirigir
es Dios, Jesucristo. Y no se digan los vicios, ¿verdad? Todos por ahí tal vez el Espíritu Santo nos está diciendo, bueno, hay que empezar a cortarlos. Sí, para eso están las citas con los pastores. Te invitamos cada martes si tienes alguna duda, pedir ayuda. Para terminar, quiero leer Juan 17:21. Ante estos hechos, no podemos terminar sin recordarte lo que es el Evangelio. Fíjate que es esto que hizo Jesús, esta buena noticia, que a pesar de esas condiciones, esas cárceles donde tendemos a caer, Jesús vino a salvarnos de eso. Tú ya no estás destinado a ligarte con esas cosas, ahora estás destinado a ligarte con Dios. Dice Jesús orando al Padre, te pido que todos sean uno, que tú te unas, que te ligues con Dios. Así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a orar.